bien, vamos a continuar con nuestro comentario al capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Importante para poder entender lo que estamos viendo en este video, que hayamos visto la primera parte. Continuamos. Y entonces dice que por aquellos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y bueno, como ya hemos comentado, precisamente este hecho del bautismo es un momento en el que la Trinidad Santa se manifiesta: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo siendo bautizado por Juan, por el precursor, el Espíritu Santo que desciende sobre él en forma de una paloma, y el Padre que confirma lo que nos habla también el profeta Isaías en el poema del siervo sufriente, ¿verdad? Que dice: He aquí mi siervo a quien sostengo y en quien tengo mis complacencias. Y como ya hemos dicho, la palabra siervo y la palabra hijo en hebreo se utiliza el mismo vocablo y bueno, depende del uso, del momento, del contexto, pues se entiende como hijo, se entiende como siervo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues aquí está presentándolo. Aquí está mi Hijo amado en quien me complazco. Está hablando de que Jesús es ese siervo sufriente que viene para hacer la voluntad del Padre. Y luego dice: después de esto, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, aquí lo que nos quiere decir Marcos, al hablar del lugar de las fieras, el lugar donde estaban los ángeles también para servirle, es de alguna manera como lo que llamamos nosotros en algunas oraciones el famoso valle de lágrimas. Es decir, nuestro paso por este mundo es un paso entre fieras, pero también con el apoyo de los ángeles. Es decir, de qué lado vamos nosotros definiendo nuestro caminar. Vamos caminando ante las pruebas, ante las dificultades, pero nos acompañamos del Señor, nos rendimos ante el Señor con la certeza de que el Señor nos acompaña y nos ayuda, o, bueno, pues sucumbimos ante las fieras y nos convertimos también nosotros en fieras para otros. Bueno, aquí nos está refiriendo que el desierto es este camino también, este espacio teológico, como ya hemos dicho, el lugar de la prueba, el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la confianza total en Dios para poder sobrevivir, para poder sortear las dificultades y ciertamente esta presencia de Dios, esta ayuda de Dios simbolizada en la presencia y el apoyo de los ángeles. Inmediatamente dice, después del arresto de Juan, como que este arresto de Juan viene a ser para Jesús su señal de que ya hay que entrar en la acción. Jesús se fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios y decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Retoma la estafeta él, toma la estafeta que deja Juan y vuelve a tomar este mismo mensaje: convertirse y creer en el Evangelio. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, ya cambiamos a otro espacio, ¿verdad? Al segundo espacio teológico, en el mar de Galilea, donde Jesús irá preparando su comunidad y llamando a sus discípulos. Pues aquí está: pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Como ya habíamos comentado, esta radicalidad en la respuesta a Jesús es algo que nos llama la atención, que ciertamente nos asombra, nos sorprende, porque personalmente nuestra experiencia del seguimiento de Jesús, del encontrarnos con Jesús, es una experiencia que pues es como un proceso, como que tiene varias etapas. Ciertamente hay un primer encuentro que nos deslumbra, que nos sacude, ¿verdad?
Pero como ya hemos visto y ya lo hemos comentado, bueno, pues este llamado de Jesús no era, digamos, la primera vez que ellos veían a Jesús. No es de que llega un extraño para ellos, porque como ya lo veíamos tanto de Juan el Bautista, del cual era precisamente Andrés, el hermano de Simón, era uno de los discípulos, lo mismo que Juan, ¿verdad? El hermano de Santiago, pues ya tenían ellos un antecedente de Juan, pero también de Jesús. Y entonces, bueno, viene Jesús, los llama y ellos inmediatamente le responden. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también. Y ellos, dejando a su padre en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. Bueno, este pequeño detalle que menciona, que estaba Zebedeo, el papá de Santiago y de Juan, estaba en la barca con sus trabajadores. Bueno, ya nos dice que ciertamente no se trataba de personas que no tenían qué hacer, ¿verdad? No tenían oficio ni beneficio y bueno, se fueron con Jesús porque no había nada mejor. No, de hecho para ellos implica un abandonar sus seguridades, porque ciertamente pues se ve que eran mínimo de clase media porque tenían su propio negocio, tenían su propia barca con la cual ellos trabajaban y pues ciertamente lo que pescaran pues con eso comerciaban ellos en el mercado. Y el papá de Juan y de Santiago incluso tenía trabajadores, es decir, tenía empleados, ¿no? Entonces no eran gente, digamos, de poca monta, hablando de la cuestión socioeconómica, ¿verdad? Y entonces, bueno, se van con él, fueron a Cafarnaúm, Cafarnaúm que nos dice Monseñor Strobinger, ¿verdad? En su comentario bíblico nos dice que Cafarnaúm era la aldea del consuelo, este es el significado del nombre, ¿no? La aldea del consuelo. Y allí, en Cafarnaúm, va a comenzar Jesús su, digamos, su ministerio de sanación, su ministerio de consuelo, precisamente como dice Isaías 40, creo que sí, 41, consuelen a mi pueblo, consuélenlo, ¿verdad? Con esto viene Jesús. Fueron a Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro que se puso a decir, a gritar, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió ordenándole, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió de él. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros, ¿qué es esto? Una nueva doctrina llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Y bueno, aquí nos está mostrando precisamente Marcos lo que ya veníamos diciendo. La fama que tenía Juan el Bautista y que Jesús retoma la estafeta en cuanto se entera que Juan ha sido arrestado por Herodes, pues definitivamente nos lleva a que Jesús empieza también con su ministerio a llamar la atención y rápidamente nos va a decir aquí, se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea, es decir, alrededor del mar de Galilea, que es un mar más o menos grande con muchos pueblos y ciudades, diríamos pequeños poblados a su alrededor, ¿verdad? Desde donde todos, pues, de alguna manera sacaban su manera de sostenerse, su manera de vivir, vivían del comercio marítimo. Pero vemos aquí cómo de inmediato nos presenta Marcos esta actividad de Jesús en la sinagoga, donde llega y predica, y ahí inmediatamente se empiezan a manifestar los demonios, ¿verdad? Como dice una persona conocida, dice, bueno, pues es que hasta el diablo va a misa, ¿verdad? Entonces ahí en la sinagoga, donde era el lugar, digamos, en esta época de Israel, del segundo templo, ¿verdad? Fueron con el regreso de Babilonia y todo esto, bueno, pues fueron cundiendo las sinagogas,
¿verdad? Antes de esa época no existían las sinagogas. ¿Y por qué las sinagogas? Bueno, pues porque las sinagogas eran el lugar de encuentro con la palabra. Era donde iba el pueblo a dar culto al Señor y a recibir la enseñanza de los maestros de la ley, de la gente, digamos, preparada en toda esta interpretación de la Sagrada Escritura y en la cual ellos precisamente pues iban recibiendo este conocimiento y pues podían ellos después ir a aplicar las cosas, la enseñanza a sus vidas. Bueno, pues allí, a este lugar, a la sinagoga, va Jesús y él empieza a predicar y de inmediato también allí pues se manifiestan los demonios. Y Jesús, como ya lo habíamos dicho, en esta primera parte, Jesús todavía no les dice quién es él, pero el demonio inmediatamente se quiere adelantar a descubrir a Jesús. Y bueno, pues esto, como ya hemos dicho también, pues podría en un momento dado convertirse en un problema para Jesús, dado que si de inmediato se le reconocía como Mesías, pues esto podría obstaculizar, digamos, su labor mesiánica real de dar la buena noticia y de enseñar a sus discípulos a llevar el Evangelio después a toda criatura. Y que lo tomara el pueblo de pronto, como más adelante, y lo vimos con el relato de Mateo, hay un momento en el que el pueblo se lo quiere llevar para proclamarlo rey. Y con esto, obviamente, pues vendría un problema fuerte con los romanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los romanos tenían a los reyes que ellos habían, digamos, les habían permitido, les habían dado permiso, ¿no? Como a Herodes el Grande y después a sus hijos, a los hijos de Herodes, les permitían ser los reyes de Judea, pero pues eran reyes ciertamente a modo de los romanos, ¿verdad? No al modo de Dios. Y entonces, bueno, en esa época, ¿verdad? Habían habido antes y después algunos movimientos de insurrección que los romanos habían tenido que, digamos, sofocar con violencia, matando a pues los que traían esos movimientos revolucionarios, ¿no? Y entonces, bueno, algunos querían, ¿verdad?, poner a Jesús en ese contexto, ¿verdad?, de un Mesías guerrillero, un Mesías caudillo, que pues pudiera en un momento dado hacerle frente a los romanos y sacarlos de allí, como en otro tiempo hubieron hecho los macabeos, en la revolución macabeo, contra los reyes seleucidas, ¿verdad? Los reyes griegos, que los dominaron también en algún momento. Y luego nos dice, al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, junto con Santiago y Juan, ¿verdad? La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. El gesto del Jesús de Marcos es tocar y reivindicar, levantar a, a la persona enferma, a la persona que lo necesita. Y algo que dicen aquí los expertos es que este verbo de levantarlo, levantar a la suegra de Pedro, es el mismo verbo que se utiliza en el momento de la resurrección, de que Jesús se levantó de entre los muertos, y entonces nos da esta connotación de que la suegra de Pedro probablemente ya estaba en las últimas y Jesús la levanta, Jesús la reanima, Jesús le da, como quien dice, nueva vida, y entonces ella se levanta y lo primero que hace es ponerse a servir, ¿verdad? Cuando el Señor nos rescata, cuando el Señor nos libera, cuando el Señor nos sana, el agradecimiento nos lleva a servir al Señor en nuestros hermanos. Entonces ella se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos, a los demonios, no los dejaba hablar, porque sabían quién era. Fíjense cómo en estos pequeños 2 o 3 versículos se resume toda una actividad de sanación, una actividad mesiánica de Jesús en aquel atardecer, en el que ya con
la fama que él estaba teniendo, pues acudían muchas personas a buscarle para obtener de él la sanidad, para obtener de él algún favor. Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te buscan. Jesús les contestó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido. Aquí hay un punto muy importante, ¿verdad? Bueno, podríamos mencionar dos. De entrada, Jesús le roba a su sueño tiempo para poder prepararse, para poder tener este encuentro con su Padre Celestial. Y de alguna manera nos dice también que así como es tan importante el trabajo mesiánico de Jesús, igual de importante Jesús consideraba la oración. Jesús les enseña a sus discípulos de esta manera que la oración está en el núcleo, en la base de su actividad mesiánica, la oración y el trabajo. Algo que después los monjes cristianos, ¿verdad?, van a entender y van a sacar, creo que es San Benito el que dice esta palabra, ora y trabaja, ora et labora. Entonces van y lo buscan Simón y sus compañeros y le dicen, mira, viene toda esta gente por tu fama. Y Jesús inmediatamente rechaza, este es otro punto importante de su mesianismo, él rechaza la fama, él rechaza el quedarse, digamos, disfrutando de la fama, sino que él inmediatamente reconoce, yo para esto he venido, vamos a otros lugares a seguir predicando, a seguir sanando, a seguir llevando el mensaje del Evangelio, porque para esto he venido. Y para esto he venido es Jesús que reconoce una vocación. Él tiene un llamado, él tiene una misión, él tiene muy claro para qué está en el mundo. Y eso también para nosotros es un mensaje, una invitación a descubrir el llamado, el para qué hemos sido traídos, llamados al mundo por Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios que hagamos con nuestra vida? Dice él, se fue a predicar a sinagogas judías por toda Galilea, expulsando a los demonios. Entonces vemos aquí otra vez, se va a predicar, la predicación, el mensaje y la liberación. Actividades que ya había también el profeta Isaías mencionado como primordiales, centrales de la labor del Mesías. Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo, fíjense cómo se repite aquí lo que dijo acerca de la suegra. Dice, Jesús se le acercó, la tomó de la mano y la levantó. Acá nos dice, Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Jesús quiere tocarte, quiere tocar tu corazón, quiere tocar tu vida. Jesús quiere sanarte a través de que, fíjense cómo los leprosos eran marginados, eran considerados impuros, estaban llenos de impureza, ¿verdad? Y nadie podía tocarlos. Sin embargo, Jesús no teme a esta situación porque Él es la salud, Él es la sanidad. Y entonces no es de que Él al tocar al leproso, Él quedara impuro, que era lo que, digamos, la enseñanza que tenían del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que los leprosos no podían nadie tocarlos porque quedaban impuros. Entendemos que es por esta cuestión también del contagio que pudiera haber, ¿no?, de convivir con los leprosos. Pero Jesús no teme esto porque Jesús lo toca y Él, que es la salud, Él sana al leproso. Si quieres, puedes curarme. Jesús le dice, quiero, queda limpio. Y entonces aquí están las dos posturas. Primero, el leproso, que se reconoce necesitado. Y segundo, Jesús, la compasión de Dios, la compasión del Señor que viene
y con toda ternura toca para sanar. Entonces lo despidió, advirtiéndole seriamente: no se lo digas a nadie, vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. Jesús no va en contra de las prescripciones de Moisés en cuanto a la reivindicación, digamos, o la reintegración de los que han sido sanados de la lepra y de otras enfermedades para reintegrarse a la comunidad. De hecho, Jesús le dice: ve con los sacerdotes, haz lo que prescribió Moisés para que les conste. Es decir, es importante que haya una confirmación, ¿verdad? Para que la gente pueda reintegrar y reaceptar, volver a aceptar a este hombre en la comunidad. Pero Jesús le advierte, tratando precisamente de quitarse el problema o la tentación, ¿verdad? De la fama. No se lo digas a nadie. Sin embargo, dice, él tan pronto como se fue comenzó a divulgar entusiasmado lo ocurrido. Y es que cuando recibimos una bendición de ese tamaño, ¿verdad? Prácticamente volvió a nacer, como la suegra de Pedro. También él fue levantado, ¿verdad? Porque se postró. Cuando llega con Jesús, este leproso le suplicó de rodillas, ¿verdad? Jesús, compadecido, le extendió la mano y lo tocó, probablemente pues tocándolo para reincorporarlo. Queda limpio. Y entonces este hombre pues ciertamente tiene un gozo que no puede ocultar. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse fuera en lugares despoblados y aún así seguían acudiendo a él de todas partes. Entonces Jesús queda otra vez, como Juan el Bautista, en el desierto, en los lugares apartados, fuera de las ciudades. Y hasta ahí iban a buscarlo. Entonces nos habla también aquí este cierre del capítulo 1 de cómo Jesús se tiene entonces que apartar también de las ciudades. Si bien es cierto que pasará por muchos poblados, ¿verdad? Pero él se ve obligado por esta cuestión de la fama y de no, pues tampoco que se dé tanto el tumulto y que sea una tentación no solo para él, sino también para sus discípulos, ¿no? El darse un lugar al que no venían a tomar, ciertamente, una fama mundana, ciertamente que no. Y entonces, bueno, Jesús se ve obligado a quedarse en el desierto, un lugar donde también Isaías había dicho que ahí, en el desierto, había que preparar el camino del Señor. Pues sí, ahí van a ir a buscar a Jesús. Y bien, pues esto es lo que podemos comentar del primer capítulo de San Marcos. No fue muy breve, ¿verdad? Como hubiéramos querido, pero ciertamente, pues aquí vamos viendo cómo en una situación muy concreta, muy breve la narración, pero que tiene tantos detalles que se pueden desmenuzar y pues nos va a quedar un comentario y una enseñanza muy profunda de la cual podemos nosotros con nuestra meditación, con nuestra oración, sacar gran provecho de lo que el Señor nos quiere decir. Pues bien, gracias Padre Celestial. Gracias por este Evangelio de San Marcos, Señor, que nos habla, aunque breve, pero de manera muy profunda al corazón, de toda tu enseñanza, de toda la enseñanza que has venido a dejarnos para encontrarnos contigo, para que podamos creer en el Evangelio y podamos verdaderamente convertirnos de nuestro camino de pecado. Gracias, Señor, por tu compasión. Gracias por tu misericordia. Gracias porque vienes y nos tocas y nos sanas y nos liberas y nos permites caminar contigo en este mar de Galilea donde vienes y nos llamas y nos invitas a caminar contigo para ser discípulos tuyos. Gracias, Padre Celestial, por el Evangelio. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que ha venido a salvarnos y a darnos vida eterna.
Gracias, Señor, por el Espíritu Santo con el que tú nos has llenado de esta posibilidad de entender, de acercarnos al mensaje, de recibirlo, de abrir el corazón y dejarnos santificar por ti, por tu Espíritu de amor. Gracias, Señor. Por Cristo nuestro Señor, te pedimos que nos concedas las gracias que necesitamos para adentrarnos cada vez más al mensaje, dejarnos interpelar, dejarnos cambiar por él y ponerlo en práctica, como el hombre prudente que escuchó el mensaje de la palabra divina y la puso por obra. Queremos nosotros también, Señor, ser dignos hacedores de tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.